don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 66 al 70. Al salir de la isla de Kame, ya estaba anocheciendo. A Talot no le resultó difícil encontrar las dos últimas esferas del dragón. Con el radar de las bolas de dragón y el conocimiento de la trama original, además de Son Gohan y el maestro Roshi como requisitos previos, la bola de dragón de 7 estrellas del Rey Wei se obtuvo fácilmente. Durante este tiempo, Talot también conoció a Kiki. En ese momento, Kiki tenía la misma edad que Son Goku. Cabe mencionar que los genes del Rey Wei eran fuertes. Aunque su hija parecía delicada, era mucho más fuerte que los bebés comunes de la Tierra. Sin permanecer demasiado tiempo en la montaña Fripan, Talot tardó menos de media hora en encontrar la última esfera del dragón de una estrella en una antigua ruina en lo profundo de un bosque de montaña. De esta forma, se reunieron las 7 esferas del dragón. En el mirador de Kami. Un grupo de personas se reunió aquí. Tras regresar a Ciudad Oeste, Talot trajo aquí a Hine y Celabi, así como a Bulma. En lugar de buscar al azar un lugar en la tierra para invocar a Shenron y pedir un deseo, vinieron al mirador de Kami para encontrar a Kami, Piccolo y Popo. El objetivo era utilizar los contactos de Kami para hacerle a Shenron algunas preguntas sencillas. De lo contrario, una pregunta sería un deseo, y Talot no estaba dispuesto a desperdiciarlo en eso. En cuanto a las noticias de Kakarot, Talot no las mencionó por el momento, ya que planeaba contárselo a Hine después de pedir el deseo. Habían esperado tanto tiempo, así que un poco más no haría ninguna diferencia. Las 7 esferas del dragón estaban ordenadas cuidadosamente juntas, colocadas en el centro de la plaza frente al templo. Sal, Shenron. Mientras Popo recitaba el conjuro para invocar a Shenron, la resonancia de las 7 esferas del dragón se hacía más fuerte. Una luz dorada brotó del interior de cada esfera del dragón, destellando continuamente hasta que, finalmente, la luz de las 7 esferas del dragón estalló con tal intensidad que resultaba difícil mirarlas directamente. Ante la mirada de Talot y de todos, un poder misterioso pareció activarse, emanando del interior de las esferas del dragón. A pesar de estar en el mirador de Kami, donde no debería haber nubes debido a la altura, unas nubes negras aparecieron de la nada en el cielo, extendiéndose a una velocidad extremadamente rápida. En apenas unas decenas de segundos, las nubes negras cubrieron casi por completo la Tierra, impidiendo que la luz del sol la atravesara. La luz quedó bloqueada por la oscuridad, una escena que dejó a Celabi, Hine y Bulma incrédulas y conmocionadas. Esto fue solo el principio. Al segundo siguiente, pilares dorados de luz surgieron de las 7 esferas del dragón, elevándose hacia el cielo y agitando las nubes negras, un espectáculo excepcionalmente magnífico. La brillante luz dorada convergió lentamente en el cuerpo de Shenron, y un poder de dragón, WI, irrumpió. Su majestuosa figura se cernía en el cielo, como si el dios dragón hubiera descendido. Escamas verdes, garras afiladas, ojos rojos sangre, la presión invisible infundía miedo en la gente. Por supuesto, esto era solo para aquellos cuya fuerza no estaba a la altura. Para Talot, este tipo de presión podía ignorarse. Incluso Hine y Celabi pensaban igual. Simplemente era la primera vez que presenciaban realmente el descenso de Shenron, lo que sí les causó una gran conmoción. Este es Shenron, quien puede conceder deseos. Es realmente increíble que una criatura así exista en el mundo y resida dentro de las esferas del dragón, dijo Hine con emoción. Por fin había llegado el momento que tanto había esperado. De repente sintió una sensación de alivio, como si Shenron pudiera ayudarla a resolver todos sus problemas. Parece intimidante, pero ¿de verdad concede deseos?, se preguntó Celabi con cierto escepticismo.
Sin experimentarlo, siempre habría dudas. Bulma, por otro lado, pensaba de manera diferente y ya estaba contando con los dedos, pensando en qué deseo pedir. Obviamente, no sabían que Shenron solo podía conceder un deseo a la vez. De hecho, si Talot no hubiera sido un transmigrador, probablemente tampoco lo habría sabido, ya que Kami no lo había mencionado. Vosotros que habéis reunido las 7 esferas del dragón, decid vuestro deseo. Cualquiera que sea, este dragón puede concedérselo, dijo Shenron con su frase clásica. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Hine, Celarí y Bulma quedaron atónitas. ¿Solo se puede conceder un deseo?, preguntó Hine. Kami Piccolo dio un paso al frente. Las esferas del dragón que cree, según las reglas, solo se pueden usar una vez al año, y solo se puede conceder un deseo cada vez. Una vez que se cumpla el deseo, Shenron volverá a convertirse en esferas del dragón y se dispersará por todo el mundo. Antes de que Kami pudiera terminar de hablar, Celarí intervino con impaciencia. Entonces no podemos simplemente encontrar las esferas del dragón de nuevo y pedir otro deseo. Kami Piccolo se sintió avergonzado y rápidamente explicó. Encontrarlas no servirá de nada. Una vez que se cumpla el deseo, las esferas del dragón se convertirán en piedra y Shenron no podrá ser invocado de nuevo. ¿Eso significa que los deseos que tenía en mente no se pueden cumplir? Bulma estaba un poco decepcionada. Aún joven, había dado por sentado que invocar a Shenron le concedería todos sus deseos. Ahora que había obtenido ese resultado, ¿cómo podía su mente inmadura aceptarlo? Sin embargo, Bulma parecía mimada y egocéntrica en apariencia, pero en realidad no era irracional. A su edad, ya era una buena chica que tenía en cuenta a los demás. Ella comprendía las prioridades y sabía que Talot y Hine debían desear el regreso de su familia, por lo que sintió que debía ceder. Sobre todo porque consideraba a Talot y Hine como parte de su familia, trabajó muy duro para crear el radar de las bolas de dragón, en parte por satisfacción personal y en parte para ayudar a Talot y Hine. Talot, ¿qué hacemos ahora? Hine se quedó perpleja por un momento, pero mantuvo la calma, mirando a Talot, deseando escuchar lo que tenía que decir. Desde el principio, Talot había sido quien tomaba las decisiones. Ya encontraré una solución. Le dirigió a Hine una mirada tranquilizadora. Entonces Talot miró a Kami Piccolo y dijo, aunque Shenron solo puede conceder un deseo, ¿podríamos hacerte algunas preguntas antes de pedirlo? Eres el creador de las esferas del dragón de la tierra y de Shenron, así que no debería haber problema, ¿verdad? Tras hablar, Talot miró al majestuoso Shenron en el aire y dijo, ¿está bien? Al oír esto, todos guardaron silencio. Kami Piccolo también lo pensó, y Shenron reflexionó durante un largo rato. Finalmente, la mirada de Shenron recorrió a todos y se posó en Kami Piccolo, hasta que éste asintió en señal de acuerdo. Teóricamente, aunque Kami creó a este dragón, las reglas no lo permiten. Tu pregunta cuenta como un deseo. Sin embargo, dado que Kami ha accedido, y es la primera vez, este dragón puede hacer una excepción. Por supuesto, esto tiene un precio. Tus preguntas consumirán cierta cantidad de poder de deseo según las respuestas de este dragón, por lo que afectará a si tu último deseo se puede cumplir. No sé si puedes aceptarlo. La voz de Shenron resonó en los oídos de todos. Esta era la respuesta que Talot quería. Puedo aceptarlo, asintió Talot. Entonces, formule su pregunta, preguntó Shenron. Tras reflexionar un momento, Talot volvió a mirar a Hine y a Celarí. Al ver que Hine asentía, Talot ordenó sus ideas y preguntó. Esta pregunta podría ser compleja, ya que no se limita al ámbito terrestre. Quiero saber si, en una galaxia lejana, 2 Saiyajin siguen vivos. Se llaman Bardock y Raditz. Al oír la pregunta, los corazones de Hine y Celarí se encogieron, y Kami Piccolo y Popo también aguzaron el oído. Al oír la pregunta, Shenron mantuvo la calma, como si no se tratara de una petición descabellada. El tiempo transcurría, pero Shenron no respondía, lo que provocaba una gran ansiedad entre todos los presentes. Si ni siquiera Shenron podía responder, significaría que el deseo no podía ser concedido.
¿Cómo está, Shenron? Preguntó Talot sin poder evitarlo. Shenron bajó la cabeza al oír esto y le dijo a Talot. Los Saiyajin que mencionaste, son la raza de combate que una vez ocupó el planeta Planta y lo renombró planeta Vegeta. Al oír la respuesta de Shenron, Talot asintió inconscientemente. Sí, parece que puedes responder a mi pregunta. Shenron asintió y dijo. He encontrado a uno de los 2 Saiyajin por los que preguntaste, llamado Raditz, que actualmente sigue vivo en este mundo, y hay otros 4 Saiyajin con él que han sobrevivido. Con estas palabras, Talot se sorprendió. No esperaba que, además de Raditz, Vegeta y Nappa, hubiera otros 2 Saiyajin con vida. Quizás, estos 2 Saiyajin morirían pronto en batalla. Hine se emocionó hasta las lágrimas al escuchar esto. Al menos estaba segura de que su hijo mayor seguía vivo, y que había otros 4 Saiyajin al lado de Raditz. Sin embargo, las siguientes palabras de Shenron hicieron que Hine se sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. En cuanto al otro Saiyajin por el que preguntaste, llamado Bardock, las habilidades de este dragón son limitadas. Lo único que puedo detectar es que sigue vivo, pero no logro dar con su paradero. Parece haber desaparecido por completo de este mundo, dijo Shenron. ¿Quieres decir que Bardock sigue vivo como Raditz, pero no puedes determinar su situación exacta, solo que está vivo? Preguntó Talot. En realidad, esta era una pregunta con la que Talot había estado lidiando, y ahora tenía la respuesta. El Bardock de este mundo debería ser como en esa historia especial, atravesando el tiempo en el momento de la explosión del planeta y regresando al planeta Planta del pasado. Por lo tanto, ni siquiera Shenron pudo detectarlo. Quizás el Shenron Porunga, más avanzado, podría hacerlo, pero las habilidades del Shenron actual de la Tierra eran demasiado limitadas. Shenron asintió, lo cual fue otra respuesta a la pregunta de Talot. Hine no pudo evitar querer saber más, así que rápidamente dijo. Shenron, ¿puedes contarme más sobre la situación de Bardock? ¿O puedes decirme aproximadamente dónde estaba cuando el planeta explotó? Este tipo de preguntas demostraba lo inteligente que era Hine. Conocer la ubicación de Bardock antes de la explosión del planeta Vegeta podría confirmar que Bardock no se vio amenazado por dicha explosión. Sin embargo, cuanto menos deseas algo, más se materializa. El último rastro de la existencia de Bardock se encontraba en el planeta Vegeta, pero después de que el planeta Vegeta explotara, una fuerza especial impidió que este dragón continuara investigando, respondió Shenron. ¿Tienes alguna forma de traer de vuelta a Bardock? Mi deseo es que Bardock vuelva a mi lado. El deseo fue expresado de forma inesperada, pillando a Talot por sorpresa. Pero no lo detendría, porque ya había tomado esa decisión. Sin embargo, según la situación actual, Shenron ni siquiera podría investigar, y mucho menos traer de vuelta a Bardock. Lo siento, las habilidades de este dragón son limitadas. Lo único que puedo confirmar es que sigue vivo, en cuanto a traerlo aquí, no puedo hacerlo, así que por favor, pide otro deseo, respondió Shenron. El deseo no pudo cumplirse, y la decepción de Hine fue aún mayor. Lo sabía. Aunque puedas conceder deseos, no puedes hacerlo. Al ver a Hine así, Celari le sostuvo el brazo y Talot también la consoló. Aunque ni siquiera Shenron puede conceder el deseo, al menos podemos estar seguros de que el tío Bardock sigue vivo. Quizás algún día, en el futuro, el tío Bardock venga a la Tierra y nos encuentre con su propio poder. ¿De verdad sucederá eso? Dudaba Hine, pero ya no tenía otra opción. Lo haremos. Sin duda. Siempre y cuando seamos lo suficientemente fuertes. Dijo Talot. Al oír estas palabras, Hine respiró hondo, controló rápidamente sus emociones y luego pensó en algo. Entonces, ¿puedes contarme las novedades de Kakarot? En cuanto se pronunciaron estas palabras, Talot reaccionó de inmediato y habló ante Shenron. Esta pregunta no necesita respuesta, Shenron. Impedir que Shenron respondiera también ahorró parte del poder de los deseos consumido al hacer preguntas. Talot miró a Hine con expresión sorprendida y dijo. Tía Hine, no he tenido tiempo de contarte sobre Kakaroto.
Durante la búsqueda de las esferas del dragón, me lo encontré por casualidad. Como la situación es especial, te lo contaré después de que se cumpla el deseo. ¿En serio? ¿Encontraste a Kakarot? Las emociones de Hime volvieron a fluctuar violentamente. Talot asintió y no dijo nada más. Kami Piccolo, que estaba a su lado, estuvo a punto de decir algo, pero al final se contuvo. Ahora pueden expresar sus deseos. Si no tienen ninguno, este dragón se marchará. Finalmente, libre del interrogatorio, Shenron comenzó a instarlos. Aunque habían pasado muchos años desde que había salido de las esferas del dragón, estaba impaciente por salir del trabajo lo antes posible. Al oír sus palabras, Talot ya había decidido lo que quería. Aunque hacerlo lo cambiaría todo, lo había pensado bien y ya no le importaba. Shenron, ya que no puedes traer de vuelta a Bardock, puedes trasladar a Raditz a la Tierra. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Hime y Celario volvieron a concentrarse. Estaban tan absortos en el asunto de que Bardock no pudiera regresar que habían pasado por alto por completo a Raditz. Y tener a Raditz de vuelta a su lado era algo en lo que Hime había estado pensando día y noche. Tras escuchar el deseo de Talot, Shenron volvió a guardar silencio. Después de un rato, Shenron dijo: lo siento mucho, pero este deseo también está más allá de las capacidades de este dragón y no puede ser concedido. La respuesta de Shenron fue algo inesperada para Talot. ¿Es tan débil el Shenron de la Tierra? Aunque sabía que el Shenron de la Tierra era muy inferior a Shenron Porunga del planeta Namek, el Shenron de la Tierra en ese momento era también el Shenron que resucitó a todas las vidas en el planeta Namek que habían sido asesinadas por Freser en la era del Gran Universo. Trasladar a una sola persona no debería ser imposible. No se puede traer a Bardock, lo acepto, pero ¿por qué no a Raditz? Espera, podría ser que hacer esas preguntas haya consumido demasiado poder de deseo, haciendo imposible concederlo. Hime le preguntó a Shenron. Esto también puso de manifiesto las dudas que albergaba Talot en su corazón. Al mismo tiempo, Celario y Bulma miraron a Shenron con seriedad, esperando una respuesta. Kami Piccolo y Popo, que estaban a su lado, estaban igual, de hecho, también estaban sorprendidos. Dado que Shenron podía encontrar al objetivo, eso significaba que debería poder teletransportar a la persona hasta allí. Lo siento mucho, es cierto que la habilidad de este dragón es insuficiente, así que no puedo hacerlo. Aunque ese Saiyajin llamado Raditz solo tiene 6 años, su fuerza supera con creces la de este dragón. Kami le ha otorgado a este dragón la habilidad de transferir formas de vida mucho más fuertes que él. Además, el planeta donde se encuentra Raditz está demasiado lejos de la Tierra. Si estuviera más cerca, este dragón podría preguntarle a Raditz si estaría dispuesto a ser transferido a la Tierra mediante un interrogatorio. Por lo tanto, por favor, pide otro deseo. La respuesta de Shenron dejó claro a todo el mundo lo que estaba sucediendo. La decepción era inevitable. Talot conocía el motivo y comenzó a urdir planes en su corazón. Lo más probable era que su deseo no se cumpliera, lo que significaba que ninguno de los deseos que originalmente quería expresar podía cumplirse. Esta situación dejó a todos sin saber qué decir, incluso Talot no supo cómo expresar su opinión en ese momento. En realidad, había pensado que esta situación podría ocurrir, y preparó su propio deseo para cumplirlo. Sin embargo, nunca fue una persona egoísta, por lo que no solo pensaría en sí mismo. El ambiente era tranquilo y la escena estaba particularmente desierta. Hasta que Shenron volvió a preguntar qué deseo pedir, Hime le dijo de repente a Talot. Talot, pides un deseo, debes tener un deseo que quieras cumplir, ¿verdad? Al oír las palabras de Hime, Talot se conmovió ligeramente. Esto le estaba dando directamente la oportunidad. Talot volvió a mirar a Celario, y entonces vio que Bulma también lo estaba mirando fijamente. Una emoción especial brotó en su corazón y creció rápidamente. Ahora que se había llegado a esta situación, Talot se volvió audaz. Entonces, pediré un deseo. Al responder, Talot recibió las miradas expectantes que le transmitían, deseosas de saber qué deseo pediría.
Los deseos anteriores no se pudieron cumplir, así que no tengo muchas esperanzas. Pero ya que me permitiste pedir un deseo, lo que más necesito ahora es la capacidad de sobrevivir en el espacio. Shenron, ¿puedes concederme esta habilidad?, dijo Talot, formulando su deseo. Al llegar al mundo de Dragon Ball, al venir a la Tierra para reunir las esferas del dragón y convocar al Shenron de la Tierra, el contenido principal del deseo era solo unas pocas cosas. En primer lugar, la capacidad de sobrevivir en el espacio. Sin esta habilidad, estaría en gran desventaja en el futuro. Una vez que un planeta explota, aunque sea fuerte, aunque pueda sobrevivir en el espacio durante un corto tiempo, no podrá sobrevivir durante mucho tiempo. En segundo lugar, la capacidad de la transmisión instantánea. Evitar las molestias del aprendizaje, sin tener que acudir específicamente a Yardrat para aprender. Aprender este movimiento le facilitaría mucho las cosas en el futuro, y ya no tendría que preocuparse por quedarse sin tiempo. En tercer lugar, consigue suficientes semillas Senzu. Mientras existieran las semillas Senzu, en el futuro, ya fuera en el cultivo o en la batalla, mientras no muriera, las semillas Senzu podrían revivirlo constantemente hasta que recuperara toda su salud. Por supuesto, este deseo no era importante para Talot, ya que había llegado a un acuerdo con Korin de que todas las semillas Senzu futuras estarían reservadas para él, y Korin ahora se centraría en plantar semillas Senzu. En cuanto al precio que Talot debía pagar, consistía en enviarle un lote de pescado de la Tierra de vez en cuando, e incluso tener la oportunidad de ir a otros planetas en el futuro y traer pescado de otros planetas para que él lo probara. Al final, aunque fuera un ermitaño, un gato seguía siendo un gato. Además de esto, como la capacidad de autocuración, regeneración celular, como Majin Buu, mientras quedara una sola célula, podía resucitar infinitamente, y así sucesivamente. Para ser honesto, Talot pensaba que el Shenron de la Tierra podría otorgar la capacidad de autocuración, pero la regeneración celular sería difícil incluso para los namekianos. Primero, pide el deseo que más anhelas. Si no funciona, da un paso atrás e intenta otra cosa. Siempre habrá un deseo que se pueda cumplir. Bajo la mirada de Talot, Shenron respondió: entendido. Este deseo puede ser concedido, y al hacerlo, la fuerza de tu cuerpo también aumentará. De hecho, con tu fuerza y condición física, ya puedes soportar la mayoría de los elementos más adversos del universo. Mientras Shenron hablaba, Talot se llenó de alegría y exhaló un suspiro de alivio. Al menos no tuvo que cambiar su deseo. El primer deseo que quería cumplir podía hacerse realidad. Hine, Celaria y, por supuesto, Bulma, miraban con los ojos muy abiertos. No sabían por qué Talot pediría ese deseo, pero como el deseo podía cumplirse, querían ver cómo lo haría Shenron. Acompañado de un destello de luz escarlata en los ojos de Shenron. En un instante, un poder de deseo invisible envolvió a Talot. Gracias a la bendición de este poder, Talot pudo sentir claramente los cambios en su cuerpo. No solo aumentó su fuerza física, sino que también pareció despertar alguna habilidad especial, y su fuerza mejoró hasta cierto punto. Lo más importante es que aprendió a sobrevivir sin respirar aire. Mientras tuviera suficiente energía, podía hacer cosas que antes no podía hacer. Tu deseo se ha cumplido, adiós. Una vez cumplido su deseo, Shenron no se quedó mucho tiempo y, ante la mirada atónita de todos, se transformó en una luz dorada. La sombra de Shenron desapareció y la luz volvió a iluminar las 7 esferas del dragón. No es bueno. Con un grito de sorpresa, Talot actuó con rapidez, reaccionando en el primer instante. En menos de 0,1 segundos, saltó hasta la altura donde se encontraban las 7 esferas del dragón, fijó su objetivo en 2 de ellas y agarró la esfera de 4 estrellas y la esfera de 2 estrellas que estaban a punto de salir volando. Desafortunadamente, solo tenía 2 manos. De lo contrario, le habría gustado agarrar la bola de 3 estrellas y devolvérsela al maestro Roshi. Según el acuerdo, la bola de 2 estrellas debe ser devuelta a Bulma, y esta bola de 4 estrellas, la tomaré prestada del anciano que adoptó a Kakarot, dijo Talot.
Al oír esto, el corazón de Hine se conmovió de nuevo. Kakarot fue adoptado por un anciano. Talot Nishan, ¿de verdad se te concedió el deseo? ¿Podrás sobrevivir ahora en el espacio exterior sin una nave espacial? Celarí no se preocupaba por nada más que por si el deseo se había cumplido, y preguntó con ansiedad. Al ver la expresión seria en su carita, Talot asintió levemente. En efecto, se cumplió, es asombroso, no pareció suceder nada, pero puedo sentirlo. Es decir, Talot Nishan ahora puede prescindir de cualquier equipo, incluso sin respirar, y sin temor al vacío, a las bajas y altas temperaturas y a otros cambios ambientales adversos, preguntó Bulma con más detalle. Si no fuera porque sabemos la cantidad de conocimientos que alberga su cabecita, sería difícil imaginar a una niña de 5 o 6 años haciendo tantas preguntas. En teoría, sí, pero ¿dónde está el límite de esta capacidad? Todavía necesito comprobarlo yo mismo. Tengo la premonición de que la habilidad que Shenron me otorgó seguirá evolucionando a medida que crezca mi fuerza. Talot respondió a la pregunta de Bulma. Semejante respuesta sumergió a la genio en su mundo de imaginación. Bulma ha experimentado muy pocas cosas. A medida que su visión del mundo se amplía gradualmente, su coeficiente intelectual también mejora constantemente. Que Shenron cumpliera ese deseo le causó una gran conmoción. Subvirtió por completo la regla de que los humanos no pueden sobrevivir en el universo. Talot, debiste haber presenciado la explosión del planeta Vegeta, por eso elegiste este deseo, ¿verdad? Preguntó Hine. Puede que otros no lo adivinen, pero ella cree que acertó. Talot no quería dar muchas explicaciones. Y como Hine pensaba así, pues que así fuera. No podía decir que fuera para los enemigos del futuro, al igual que Freezer y King Cold pueden sobrevivir en el espacio exterior. Ahora que el deseo se ha cumplido, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Kami Piccolo realmente dio en el clavo, sabiendo que Talot y los demás ya se han establecido en la Tierra, pero aún así haciendo esa pregunta. Quizás para él, sería bueno que Talot y los demás abandonaran la Tierra, para que ésta no tuviera que enfrentarse a amenazas del universo en el futuro. En fin, Talot acababa de decir que había encontrado al niño Kakarot. Este es el propósito principal de su llegada a la Tierra. Obviamente, Kami Piccolo estaba pensando de forma demasiado simple. Creo que nos quedaremos en la Tierra durante mucho tiempo. Como Kami de la Tierra, ya sabes que nuestro planeta natal, el planeta Vegeta, explotó. Ahora solo quedamos unos pocos Saiyajin supervivientes, y también necesitamos recuperarnos en la Tierra, dijo Talot sin rodeos. Han pasado 3 meses desde que llegaron a la Tierra, y sería demasiado deliberado ocultarlo por más tiempo. Hine no puso objeciones, y Celarí tampoco. Al oír esto, el corazón de Kami Piccolo se encogió, pero no pudo hacer nada. Esto era lo que menos quería ver, pero no podía impedirlo, así que tuvo que dejar que Talot y los demás se quedaran en la Tierra. En pocas palabras, la llegada de Talot y los demás le demostró un hecho. Sin fuerza, por muy alta que sea tu posición, es inútil. Fue porque él, como Kami de la Tierra, era demasiado débil que ya no podía controlar la situación general. El ambiente era un poco frío, pero Kami Piccolo era un viejo zorro que había vivido durante muchos años. Tras intercambiar una mirada con Popo, dio la bienvenida formalmente a Talot, Hine y Celarí en nombre de la Tierra. Muy falso. Pero no importaba, a Talot no le importaba. Hine y Celarí tampoco sentían aprecio por Kami Piccolo, así que optaron por ignorarlo. Al salir del mirador de Kami, Talot, Hine y Celarí se fueron con Bulma. Este asunto ha llegado a su fin. Pero Kami Piccolo y Popo sabían que probablemente esto era solo el principio, y que la situación futura en la Tierra sería aún más caótica. Especialmente ahora que solo quedan 4 Saiyajin, es difícil decir cuántos Saiyajin más llegarán con el paso del tiempo. Por supuesto, aún no pueden imaginar el futuro. La Tierra se transformará por completo debido a la llegada de Talot y los demás, incluso más rápido que en la historia original. Al mismo tiempo, en la Torre Korin. Al percibir la partida de Talot y los demás, Korin no pudo evitar murmurar.
¿Habrá terminado por fin con la concesión de deseos? Me pregunto qué deseo habrá tardado tanto. Sabía que Talot había reunido las esferas del dragón para pedir un deseo, así que sentía mucha curiosidad. Después de todo, en teoría, el proceso para que se concedan los deseos debería ser muy rápido. Ha pasado tanto tiempo que es obvio que han ocurrido muchos detalles que él desconoce. Tras reflexionar un rato, Corin no tuvo más remedio que darse por vencido, porque muchas cosas son inexactas y no se ven y se oyen de primera mano. De vuelta en West City, eran exactamente las 5 de la tarde. Debido a la diferencia de hemisferio, hubo una ligera diferencia horaria en comparación con el momento en que Talot encontró la última esfera del dragón. Tras enviar a Bulma a casa, Talot no llevó a Hine y Celarí directamente a Kakarot. En cambio, les contó a Hine y Celarí la situación actual de Kakarot para que supieran lo que estaba pasando y evitaran situaciones irreparables después de conocerlo. Hine era muy protectora, especialmente con su hijo menor, a quien consideraba débil y necesitado de protección. Así que, después de que Kakarot llegara a la Tierra hace medio año, fue encontrado y adoptado por ese anciano llamado Son Gohan. Este anciano también es un artista marcial en la Tierra, con un poder de batalla de alrededor de 100, y cuida muy bien de Kakarot, confirmó Hine repetidamente, especialmente después de enterarse de que Kakarot había perdido la memoria debido a una lesión en la cabeza al caer por un acantilado, lo que le oprimió el corazón. Fue Talot quien la consoló y la detuvo, lo que estabilizó sus emociones. De lo contrario, Hine inevitablemente habría corrido a buscar a Kakarot de inmediato. Al final, Talot no impediría que Hine lo reconociera, pero tenía que asegurarse de que Hine tomara una decisión antes de ir a buscar a Kakarot. De esta forma, no habría accidentes y Hine no se derrumbaría porque Kakarot no la recordara. Después de todo, ahora era Son Goku, y en los recuerdos actuales de Son Goku, tal vez solo reconocería Son Gohan. Aunque se sintiera cercano a ellos, quizás no se compararía con la dependencia que Son Goku tenía de Son Gohan. Por suerte, habían tenido mucho tiempo para prepararse. De lo contrario, ¿cómo iba a calmarse Hine, siendo madre, tan rápido? Tras un largo rato y una conversación minuciosa, Talot finalmente preguntó: «Tía Hine, ¿ya has decidido qué hacer?» «Reconocerlo no. ¿Intervenir o dejar que Kakarot se desarrolle por sí solo? Si fueras tú, Talot, ¿qué harías?» Hine estaba desconcertada y no sabía qué hacer. Rendirse definitivamente no era una opción, pero después de escuchar tantos consejos y análisis de Talot, sintió que dejar que Kakarot se quedara con Son Gohan para crecer y entrenar sería mejor que protegerlo a su lado. Su raza, la de los Saiyajin, siempre había sido una raza muy cruel. Las palabras supervivencia del Masacto no eran solo palabras vacías. «Tía Hine, ¿ya te decidiste? No perturbar la vida de Kakarot. Solo protegerlo de las sombras». Mirando a Hine, Talot asintió de nuevo. Hine asintió levemente al oír esto. No habló, pero su expresión y sus ojos ya habían reaccionado. Solo habían pasado 2 días, y Talot no sabía cómo Hine lo había descubierto. Pero, en definitiva, el desarrollo de los acontecimientos superó las expectativas de Talot. Sabía que Hine podía aceptarlo, pero no esperaba que lo aceptara tan rápido. En resumen, después de contarle a Hine todas las novedades sobre Kakarot, ella se tranquilizó. Parecía que confirmar que Kakarot seguía viva y gozaba de buena salud hizo que la piedra que tenía en el corazón finalmente cayera al suelo. Recordando la situación de aquel momento, ante la pregunta de Hine, la respuesta de Talot fue: «Si fuera yo, iría a verlo y lo reconocería, pero no usaría mi punto de vista para impedir o cambiar por la fuerza lo que ya ha sucedido, pues cada uno tiene su propio camino que seguir». Quizás también se debió a que Talot había estado lavándole el cerebro a Hine de forma sutil para cambiarla. Tras haber vivido más experiencias y con el paso del tiempo, Hine era completamente diferente a como era antes. Ahora, con el paradero de su marido desconocido y Raditz desaparecido, Hine tenía la sensación de que estaba dispuesta a darlo todo por su hijo menor.
En cuanto al futuro de Kakarot, ella no esperaba que su hijo menor lograra grandes cosas, siempre y cuando pudiera vivir a salvo. Monte Paozu. Talot finalmente llegó aquí con Hine y Celarí. Como habían tomado una decisión con antelación, tanto Hine como Celarí estaban muy tranquilos. Aunque Kakarot realmente no los reconociera, eso no impidió que ellos sintieran lo mismo por Kakarot. Afortunadamente, el recuerdo había desaparecido, pero la cercanía instintiva que proporciona la sangre seguía presente. Talot pasó unos días más en el monte Paozu antes de partir de allí y regresar a Ciudad Oeste tras recibir un mensaje de Brief. En cuanto a Hine y Celarí, ya se habían instalado en el monte Paozu. Madre e hijo se reconocieron, pero el Son Goku de entonces no tenía ese concepto. En un principio, Hine planeaba no reconocerlo por el momento, pero después de ver a su hijo, la situación cambió. Por supuesto, esto fue tras un periodo de reflexión. Al final, la razón del rápido reconocimiento fue también que las palabras de Son Gohan les dieron una lección a Hine y Talot. A partir de ahora, no interferirían en el crecimiento de Kakarot, pero podrían optar por acompañarlo en silencio. Hine podría quedarse aquí y ser una madre anónima y corriente que acompañaba a su hijo en silencio. Quizás con Hine cerca, Son Goku crecería mejor. Hine aceptó este tipo de vida. Al fin y al cabo, era una persona muy abierta de mente. De lo contrario, ¿cómo habría podido aceptar que Son Gohan le pusiera a su hijo el nombre de Son Goku? Después de todo, también fue la relación de Son Gohan la que indirectamente provocó que Kakaroto cayera por un precipicio y perdiera la memoria. Lo que pasó fue que Son Gohan sí salvó a su hijo. Hine también estaba observando ese momento, así que, en cierto modo, estaba agradecida con Son Gohan. Por supuesto, había otro factor, y era que Hine vio que Kakarot era muy cercano a ese anciano, Son Gohan. Aceptando el nombre de Son Goku. Al final, se llegó a la situación actual en la que Son Goku era Kakarot, y Kakarot también era Son Goku. Ciudad Oeste. Al llegar al laboratorio que Bulma tenía en el patio trasero, Talot encontró a Brief lo antes posible. Tras varios días sin verlo, Brief había logrado grandes avances en su investigación. Una de ellas era que la fabricación de la nave espacial finalmente había progresado y, según el mejor escenario que él preveía, la nueva nave espacial se lanzaría sin duda en unos meses. La segunda fue que, durante la investigación de la nave espacial, tuvo una repentina inspiración y pensó en cómo mejorar la sala de entrenamiento de gravedad. Ahora también había mejorado el dispositivo de gravedad hasta un nivel en el que podía activarse con una gravedad 100 veces mayor. Esto no era el límite. Si disponía de más tiempo, la sala de entrenamiento de gravedad podría mejorarse aún más. Según los cálculos de Bulma, el multiplicador de gravedad final podría alcanzar entre 300 y 500 veces. Hay que decir que estas dos noticias entusiasmaron enormemente a Talot. Al mismo tiempo, le sorprendió que Bulma, a tan corta edad, ya estuviera prestando tanta ayuda. Un genio es un genio, no comparable a la gente común. Al menos en este sentido, Talot sentía que 100 de él no eran tan buenos como uno solo de los dedos de Bulma. Para poder ayudar a Brief lo máximo posible, Talot no podía colaborar en la investigación científica, por lo que solo podía aportar algunas ideas y sugerencias. Estas ideas surgieron de forma natural a partir del conocimiento adquirido al ser una persona que ha emigrado a otra región. Además, también tomó la nave espacial en la que Kakarot se estrelló en el monte Paozu y la trajo aquí para que Brief la estudiara. Esperaba que eso le permitiera crear mejores naves espaciales más rápidamente. En cuanto a la nave espacial que Kami Piccolo utilizó para venir a la Tierra, fue directamente ignorada. Las naves espaciales actuales son todas relativamente avanzadas y utilizadas por el ejército de Freezer en esta época. Incluso si contaran con la nave espacial de Kami Piccolo, como mucho mejoraría su conocimiento de los puntos ciegos entre un 1 y un 10% con respecto a la base original. Y este avance no es tan bueno como darle a Brief más ideas y tiempo, permitiéndole innovar y mejorar de forma independiente, lo que podría traer sorpresas inesperadas.
los 2 meses siguientes, seguidos. Talot volvió a su estado de cultivo anterior. Aparte del cultivo, Talot no podía hacer nada más por el momento. Lo único que era más cómodo que antes era que la sala de entrenamiento de gravedad estaba separada, y podía practicar solo en la sala de entrenamiento de gravedad 100X durante mucho tiempo. Cellari también entraba a la sala de entrenamiento de gravedad para practicar todos los días, pero esta vez entró a la anterior sala de entrenamiento de gravedad 50X. Talot practicaba ocasionalmente con Cellari, pero para mejorar más rápido, solo podía practicar con mayor intensidad, independientemente de Cellari. En cierto modo, Cellari también comprendía que ralentizaría el progreso del cultivo de Talot, así que cada vez que terminaba su propio cultivo, esperaba en silencio a que Talot terminara el suyo. En pocas palabras, Cellari dedicó estos 2 meses a superarse a sí misma mientras acompañaba en silencio a Talot, brindándole cuidados y asistencia por primera vez. Poder de batalla de 3000. Este es el valor que Cellari finalmente logró después de 2 meses de arduo trabajo. Ya puede adaptarse a una gravedad 50 veces mayor, aunque no lo haga a la perfección. Para su corta edad, ya es bastante difícil. Después de todo, no todos pueden compararse con Son Goku y Vegeta adultos en la etapa de la historia original. Ni siquiera Talot puede hacerlo. En los últimos 2 meses, Talot ha ido avanzando poco a poco y, hasta el momento, solo se ha adaptado a una gravedad 70 veces mayor. Superó por completo la gravedad 60 veces mayor en el primer mes, y superó por completo la gravedad 70 veces mayor en el segundo mes. Final del capítulo.